Fruto de un discípulo. ¿Cuántos fueron bendecidos en esta serie? ¿Cuántos están poniendo en práctica lo que han escuchado? ¿Uno solo? Ah, bueno, hay algo más. Esta serie comenzamos con integridad y un buen discípulo. Lo comparamos con la mata de Mamón. ¿Se acuerdan la mata de Mamón? Que aún desgarraba las ramas, siempre estaba firme y se restauraba lista para dar aún más fruto. Así se comparaba que debe ser la integridad de un buen discípulo, sin importar la situación que esté viviendo. Estar firme y siempre dar fruto. Luego hablábamos del reto del amor. Se decía que el amar se compromete sin egoísmo y que el amor es un reto de la vida. Después vino la humildad. ¿Quién se recuerda a Moisés, el hijo de Amilcar que predicó? ¿Nadie se acuerda? Ya iba a decir ni la mamá. Ok. Esta genuina humildad de nuestro Señor Jesucristo es la que nos permite tener acceso a la promesa de la salvación. Después vino el perdón. Esa prédica permitió que fluyera el perdón en muchos hermanos. Y se decía que el perdón no es opcional. No depende de la palabra o de la situación. El perdón es un mandato para los discípulos. O sea, un mandato para ti y para mí. Y cuando es un mandato, es un mandato. Seguimos con la fortaleza. Y esa fortaleza se tomó las 10 vírgenes. Y se dieron 3 puntos. El primer punto fue fortaleza en la prevención. El segundo punto fue fortaleza en la perseveración. Y tercer punto, fortaleza en la responsabilidad. Y el domingo pasado, ¿cuántos se acuerdan de la prédica del domingo pasado? No le pregunté la primera porque si no, hay una estadística que dice que a los 3 días uno se le olvida las cosas. Bueno, en mi estadística en 2 horas. Se predicó mi gozo en ustedes. Y también se dieron 3 puntos. El primer punto fue el gozo del Señor en nuestra defensa frente a la adversidad. El segundo, el gozo del Señor nos mantiene firmes en la fe. Y el tercero, el gozo del Señor alimenta nuestra esperanza. Ahora, ¿por qué le hago este resumen de todas las prédicas de la prédica de esta serie? Porque es necesario recordar los puntos importantes para poder presentar el mensaje de hoy. Hoy estamos cerrando esta serie. Le pongo un ejemplo. Una sopa, un hervido de costilla. ¿Cuánto has comido? Ahí sí levantan todo. Eso lleva papa, ocumo, ñame, etcétera. Pero el ingrediente principal es la costilla, en este caso. Si una sopa no se le pone la costilla, sigue siendo sopa. Solo que no tiene el sabor sabroso de la costilla. Sería una sopa sin costilla, pero sigue siendo sopa. De manera que integridad, el amor, la humildad, el perdón, la generosidad, la fortaleza y el gozo son parte importante de los ingredientes para comenzar el camino de santidad. Y para los que están tomando nota, así se llama la prédica, camino de santidad. Pero antes, oremos. Señor Padre, gracias te damos, Señor, por este momento.
Gracias, te pedimos perdón, Padre, si en la semana te hemos fallado, pero glorifícate, Señor, en las cosas que hemos hecho que sí ha sido de tu agrado, Señor. Ayúdanos, Señor, hoy, Espíritu Santo, a que esa mente sea como una esponja, que pueda absorber todo este mensaje que el Espíritu Santo, el Señor, tiene para ustedes, y que podamos ponerla en práctica, en primer lugar en nosotros y en segundo lugar a aquellos que lo necesiten. Permite, Padre, entender exactamente lo que tú quieres decir, y permíteme a mí ser fluido y que pueda explicar tu mensaje a tu amada comunidad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su pueblo dice amén. Éxodo. Cuando oímos la palabra de Éxodo, rápido nos recordamos del pueblo del Señor que pasaba por un desierto. Y es así, 40 años pasó ese pueblo por ese desierto, donde fueron transformados y renovados, donde murió una generación y resurgió una nueva generación. De manera que tú también tienes que pasar tu éxodo, tu desierto. Tienes que ser renovado, hacer cambios en tu vida, dejando el pasado carnal y comenzar un nuevo presente espiritual. Un nuevo presente espiritual. Efesios 4, 22, 24 dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honesto y santo, de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Cuando te conviertes en cristiano, ese viejo hombre que está viciado y contaminado se renueva poco a poco, su mente y su ser, para que pueda renacer un nuevo hombre para poder ser como Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 de Pedro 1:14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Antes lo hacían por ignorancia. Antes de continuar, quiero aclarar algo. Santidad y santo, espiritualmente lo mismo. Solo que en términos religiosos y espiritual, santidad y santo están básicamente ligadas. Aunque ambos no son sinónimos. Mientras que la santidad, pongan cuidado, mientras la santidad se refiere a la cualidad o el estado de pureza y consagración de Dios, santo es el individuo que encarna y vive esa cualidad. En otras palabras, uno es el atributo y el otro es quien lo posee. Pero, ¿cómo comenzar nuestro éxodo en nuestra vida como cristianos? Podemos hacerlo en 4 etapas. En la etapa número 1, punto de partida llamado a la santidad. Punto número 2, el suministro al llamado, fundamento en Cristo. Punto número 3, el camino seguro a la santidad. Y punto número 4, destino final, santidad y eternidad. Comencemos. Punto de partida, llamado a la santidad. Es una senda de transformación para el creyente evangélico, donde día a día deberá hacer cambios significativos en su vida.
es un proceso de conversión continuo, perpetuo e indefinido, que comienza en el mismo momento que aceptas a Cristo en tu corazón y lo crees como tu verdadero Salvador. Y se culmina o se termina en la eternidad. En otra palabra, cuando el Señor nos llame o nos venga a buscar. Siempre he dicho que siempre cuando estudias algo o un taller, seminario y todo, al final te dan un diploma, te dan un certificado o algo. El Señor a nosotros el certificado nos lo da cuando estamos en la presencia del Señor. El mismo momento que entramos en la presencia del Señor, aquí está su diploma. No esperen diploma aquí. Mientras estemos aquí, estamos preparándonos, estamos estudiando, estamos en guardia, estamos parados en la brecha y no nos debemos descuidar. Así que el que le diga que ya tiene su premio, ore por él. Saben, mis amados, la santidad no es un estándar o un modelo humano, sino un reflejo del carácter de Dios. Somos llamados a ser como aquel que nos llamó. Mire lo que dice primero de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quiere, los eligió es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Y es que en el Antiguo Testamento, también se lo digo a su pueblo apartado, su pueblo escogido. Levítico 20, 26, dice así: sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo, y lo he apartado de los pueblos para que sean míos. Si nosotros somos escogidos, ¿de quiénes somos? Del Señor. Saben, hermanos, que nunca se alcanzará la perfección de santidad en esta vida. Y le explico el por qué. Porque todos somos pecadores. Pero sí podemos llegar a la imagen de Cristo, impulsada por el Consolador, que es el Espíritu Santo, el que nos mueve en cada uno de nosotros. Esto es lo que hace que ser una nueva criatura y por ende llamado hijo de Dios, embajadores del reino de los cielos. ¿Sabían que nosotros somos embajadores del reino de los cielos? Y si somos embajadores del reino de los cielos, no pertenecemos a este mundo. Lo que pasa en este mundo, que pase. Ya lo sabemos, porque ya el Señor nos lo dijo. Entonces somos embajadores del reino de los cielos. Y se lo digo porque ahorita hay una tensión toda rara de noticias y cosas esas. Y veo a veces hermanos cristianos, lamentablemente, medios perturbados por lo que está sucediendo. O sea, no entienden que son embajadores. Embajador pertenece a un reino. Ese reino es el reino del Señor. Y el reino del Señor es el reino más poderoso. Solamente el Señor es el que tiene el control. El que tiene el control de todo. Y si nosotros no creemos eso, nos perturba lo que está en el mundo. Amén. Vamos a primera de... Aquí vamos a establecer la base de por qué la santidad no es una opción, sino un mandato divino que emana del carácter del mismo Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Cuando aquí habla de la fornicación, realmente lo que quiere decir el Señor ahí en ese versículo es que nos apartemos de todas aquellas cosas que al Señor no le agrada.
Se dice fornicación ahí, pero es todas las cosas que al Señor no le agrada. Precisamente esta semana escuché de un rabino que estaba hablando de la santidad y santo. Yo no sé si él me escuchó que yo iba a predicar eso, porque casualmente dije, oye, y él decía así, me gustó lo que él decía, que Dios nos llama a ser santos, apartados para Él. Santidad no tiene que ver con no pecar, porque todos somos pecadores. Me gustó eso y por eso se lo estoy compartiendo a ustedes. ¿Entienden? Aún el Señor nos sacó del pecado, pero seguimos siendo pecadores. Una cosa es que seguimos siendo pecadores y otra cosa es que hagamos el pecado. Ahí está la diferencia. Pues eso tiene que conectarte directamente con la voluntad de Dios. No es una sugerencia, sino es un deseo explícito del Señor para cada creyente. Como lo leímos en el verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Número 2, el suministro al llamado fundamento en Cristo. Es crucial explicar que la santidad no se logra por esfuerzo propio, sino es posible por la gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante a la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Enseña que nuestra santificación posicional, o sea, nuestra condición de santo ante Dios, fue comprada y asegurada por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santidad y redención. Y tuvo la alabanza muy linda, donde hablaba de Jesús. Todas hablan de Jesús, pero esta como que, ¿a quién le llegó al corazón esa alabanza? ¿Quién el Espíritu Santo los movió? Cristo mismo es, pongan cuidado aquí, Cristo mismo es nuestra santificación. No es algo que buscamos fuera de Él, sino que se encuentra en Él y en nuestra unión con Él. No está fuera, está dentro de Él y nuestra unión con Él. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. Y esto éramos algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora tú tienes una nueva identidad en Cristo. Ejemplos nos dejó Él para que pudiéramos vivir santamente. Su humildad, su enseñanza nos direcciona a cada día a ser más santos y en andar en santidad. Vamos a leer Gálatas. Esto se ha leído mucho, pero a veces como que no, ¿cómo dice que no se le cae la locha? Una cosa así es. Sí. Porque son unos parámetros que hay ahí en Gálatas donde qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que no le agrada al Señor. Y yo soy muy insistente en de que tenemos que conocer al Señor. Una vez que conocemos al Señor, ya sabemos por dónde debemos caminar. Pero si no conocemos al Señor, Gálatas 5, 16, 17.
Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra del otro, de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieran. Por tal motivo, nuestro llamado se fundamenta en la guía del Espíritu Santo y en la Biblia, donde encontramos todo lo necesario para corregir y enderezar nuestro camino como cristianos, dejando atrás todo aquello que el Señor no le agrada y que nos mantiene al margen de la presencia del Señor. Y aquí vamos a lo que le decía antes. Gálatas 20:21. Ahí tenemos una lista. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, decisiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amolesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No. Regrésalo, por favor. Si nosotros realmente lo tuviéramos hacia adentro de cuestión, eso de no heredar el reino de Dios nos pondría a pensar y a analizar eso que está ahí. Tal vez no es que todo lo hacemos, pero hay algo ahí que no le agrada al Señor, que lo hacemos. Tal vez no hacemos homicidio, no hacemos envidia, etcétera. Pero sí hay algo ahí que al Señor no le agrada. Y estas son las cosas que nos mantienen separados del Señor y no nos deja avanzar en el camino de santidad. Es necesario que nos examinemos detenidamente y descubramos en qué estamos fallando. Pero en el siguiente versículo 22-23, ahí sí encontramos las cosas que el Señor le agrada. Y es más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay uno que dice dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esta lista es más pequeña y la otra lista es más grande. Y eso deberíamos tener el resultado que nosotros mismos tener en cuenta cuál sería la decisión correcta para mi posición como santo e ir en el camino de santificación. Aquí uno patosea ahora se escucha más. Acuérdense, Dios llama a ser santo, apartado para Él. Santidad no tiene que ver con no pecar, porque todos somos pecadores. Pero a la medida que tú vayas eliminando todo aquello que te aleja del Señor, tu proceso es más rápido. Ahora, la pregunta: ¿cómo puedo entender mejor la dinámica de la santificación? Simple. Es una cooperación divino-humana. Es decir, Dios tiene todo el tiempo el amor y la paciencia, pero todo depende del creyente, o sea, de nosotros. La santificación es un proceso mediante el cual el carácter del creyente es progresivamente hecho más santo. A diferencia de la justificación, que es un evento instantáneo,
La santificación es un proceso que dura toda la vida y que involucra una cooperación entre Dios y el creyente. En realidad es así. Dios provee la gracia, el poder, la dirección, mientras el creyente responde con fe, obediencia y un esfuerzo disciplinado, no desordenado. A veces comenzamos, ¿cuántos hemos comenzado una lectura y no la termina? Y nuestra excusa es, no, es que me puse a hacer otra cosa, no, es que no tengo, ay, es que se me olvidó. Disciplinado. Es un proceso 100% de Dios y 100% del hombre, o del creyente en este caso. No es que Dios haga su parte y el hombre otra, sino que Dios obra a través de la respuesta obediente, y el esfuerzo del creyente, al que Él mismo capacita. Y recuerda, uno es el atributo y el otro es quien lo posee. Número 3, camino seguro a la santidad. Aquí abordamos el aspecto práctico y continuo de la santificación, como vivimos la santidad en nuestros días. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La santidad práctica comienza con una entrega total, un sacrificio vivo y una mente transformada, que nos molda y que no se amolde a los patrones del mundo. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Destaca que la santidad es un proceso activo, limpieza y perfección, que involucra tanto nuestras acciones externas como nuestras actitudes internas, motivado por un respeto reverente a Dios. Al enfocarnos en Jesús y su gloria, el Espíritu Santo nos cambia progresivamente para ser más como Él. Y 4, destino final, santidad y eternidad. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otra más que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hemos visto ya 3 que tiene advertencias. No grabamos otra cosa, pero las advertencias no. ¿Cuánto cree que estamos en los tiempos finales? Hay que estar preparado, hermano. Este es un versículo poderoso y aleccionador. La santidad no es solo para tener una vida mejor ahora, es una condición indispensable para tener comunión íntima con Dios y poder sentirlo. Íntima con Dios y poder sentirlo. Voy a contarle una anécdota.
estaba comenzando yo como cristiano. Como los 4 o 5 meses llegó un varón. Y el varón se hizo muy amigo mío. Yo estaba metido en todo, estaba metido en discipulado, estaba metido en esto, estaba metido en... Desde que comencé no paraba. Y este varón me empezaba a hablar conmigo y me decía: esta mañana me levanté a las 4 de la mañana y el Señor me dijo tal cosa. Wow. Y estaba en tal sitio y me paré un rato y el Señor me decía tal cosa. Y el Señor me decía tal cosa. Y yo empecé una lucha. Y me iba a la presencia del Señor: Señor, háblame. A mí no me hablaba. Tuve como, qué sé yo, 4 meses, 5 meses enluchado ahí porque el Señor no me hablaba. Y resulta que el varón me enteró que está en pecado. Y yo: ¿cómo está en pecado si ese varón hablaba con el Señor y yo todavía no he escuchado al Señor? ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay a veces personas que creen que están en santidad, que creen que el Señor le está hablando. Y tal vez el Señor lo que le está diciendo: mira, no siga haciendo esto. Y una de las cosas que sí me dijo el Señor es que lo sentí así. Cuando alguien viene con esa existencia, el Señor me habló, el Señor me dijo: ora por esa persona, porque eso es un escudo que pone para que no vean de que está pecando. Y eso fue lo que hice. Les cuento esto porque a veces nos podemos encontrar personas que el Señor me habló, el Señor me dijo, el Espíritu Santo este, el Espíritu Santo aquello, y eso hay que tener mucho cuidado. El Señor es el Señor de orden, no de desorden. Amén. ¿A dónde me quedé? Ya. Mire lo que dice Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hemos visto 3 versículos que tienen una nota de advertencia. Pero mire la nota que tiene este. Por torpe que seas, no se extraviará. Pero ¿qué hay que ir? En el camino de santidad. Es una declaración profética que da nombre al tema, camino de santidad. Dios mismo ha preparado el camino de santidad, seguro para su pueblo, donde Él promete su presencia y su guía. El Señor da la respuesta. 1 Juan 2:3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Conecta nuestra esperanza futura de ser como Jesús con nuestra motivación presente para la pureza. La esperanza de gloria impulsa la búsqueda de la santidad de hoy. No lo deje para después, hermanos,
Por eso que le pregunté al comienzo, ¿quiénes creen que estamos ya en la recta final? No deje las cosas para después. Ahora tenemos el motivo, el camino de santidad. Tenemos ya las 4 etapas. Primero era punto de partida, llamado a la santidad. El segundo era suministro al llamado, fundamento en Cristo. Y 3 era el camino seguro a la santidad. Y 4, destino final, santidad y eternidad. Pero hay más. Aunque esté terminando, pero hay más. Que tú necesitas para comenzar a cumplir esas 4 etapas. Tenemos todo lo que hemos aprendido de esta serie. Tenemos las 4 etapas. Pero falta algo para que puedan cumplir las 4 etapas más. Pero solo hay 2 puntos. Número 1, déjate guiar por el Espíritu Santo. No se deje guiar por otra cosa, por el Espíritu Santo. Número 2, lee la Biblia y memorizarla lo más que pueda su contenido. ¿Quién está siguiendo el plan de estudio de la Biblia por un año? Bueno. Que está interesado, búsqueme, que todavía tengo material para eso. El Espíritu Santo que mora en nosotros te va a instruir y a revelar el contenido que hay en este libro tan precioso y maravilloso que es la Biblia. Aquí encontramos todo. Si usted se pone a analizar las constituciones de los países, las saca aquí. Así la disfrace como la disfrace, comunista, socialista, están sacadas de aquí, hermano. No sale de otro libro. Y si hay otro libro es lo mismo, está sacada de aquí. Porque esta es palabra de Dios. Al ponerla en práctica en tu vida, podrás tener un punto de partida y un destino final a la santidad y a la espera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo? Dele un aplauso fuerte al Señor. Hermano, comienza tu éxodo ya, pero comiénzalo bien, dejándote guiar por el Espíritu Santo. Y queriendo entender, desear y caminar en ese hermoso y vital camino de santidad, para poder así agradarle a nuestro Padre Celestial. Amén. Pónganse de pie y oremos. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Porque tú mismo, Señor, estás guiándonos, nos estás enseñando. Y perdónanos, Señor, si por un momento nos volvemos torpes, Señor. Si por un momento damos paso atrás, Señor. Pero tu misericordia, Señor, y tu paciencia es inmensa, Señor. Y espera que volvamos otra vez al frente. Pero permítenos que ya no retrocedamos, Señor. Que vayamos al frente. Que veamos en nuestro, Señor, ser, que es las cosas que a ti no te agradan, Padre.
para poder trabajar en eso, para poder ir eliminando aquellas cosas, Señor, que más bien nos perjudica y nos atrasa nuestro proceso en ese caminar a la santidad, Señor. Permítenos, Señor, poder poner en número 1 tus cosas, Padre. El leer la Biblia, el estar más pendiente de tus cosas, Señor, que en otras cosas. Porque tú tienes que tener el primer lugar en cada uno de nosotros. No puede ser posible que por un momento te bajemos de ahí, Señor. Permítenos, Espíritu Santo, que siempre, siempre tú estés, el Señor, arriba. Y que puede ser el problema más grande que podamos tener, pero nunca pase por encima de Él. Que Él sea nuestro techo, Señor. Porque sabemos que tú nos estás guiando, que tú nos fortaleces, tú nos das vida, tú nos das paz, tú nos das sabiduría, tú nos das todo, Señor. Está en nosotros, Señor, poder entenderlo y comprenderlo. Por eso es que te pido, Espíritu Santo, que todo lo que están escuchando hoy, seas tú guiándolos y que nos dejemos guiar por Él. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tenernos con salud. Gracias, Señor, por sanarnos, por darnos sabiduría y por este mensaje que tú has traído hoy, Señor. Gracias. Oramos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.